Comscore Talks en español. Los desafíos más complejos del ecosistema digital. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Comscore Talks en español, donde hablamos de los desafíos más complejos del ecosistema digital y todo lo que hemos venido viendo entre 2020 y 2021. Encantado de que nos estén descargando y escuchando un capítulo más. Soy Leonidas Rojas, director de Comscore para el Cono Sur de Latinoamérica, y en este nuevo capítulo vamos a hablar de una compañía muy especial para la región. Vamos a hablar de la compañía de e-commerce más grande de Latinoamérica, vamos a hablar de sus retos, vamos a hablar un poco de su historia, su estrategia de datos y mucho más, y encantado de tener a Jan Summers con nosotros, el CMO de Mercado Libre. Jan, gracias por tu tiempo, qué bueno tenerte acá. Hola Leo, ¿cómo estás? Un placer, gracias por la invitación, encantado de estar contigo. Igualmente. Jan, bueno, a ver, ya hablábamos, aquí vamos a entrar en algunos temas bien específicos, pero la realidad de temas que la gente se pregunta en Mercado Libre y el ecosistema en general en Latinoamérica, así que los vamos a poder abordar, pero siempre arrancamos preguntándole al entrevistado que nos cuente un poquito más de su experiencia antes de llegar a la compañía, o cuánto tiempo tiene, qué sensaciones para ustedes. Estos últimos años han sido una locura, me imagino, una montaña rusa, han crecido enormemente. Cuéntanos un poquito de tu experiencia, cómo te sientes y cómo va todo ahí. Bueno, te cuento un poquito. Yo vengo de una extracción más tradicional, vengo a hacer una carrera en consumo masivo, haciendo marketing de consumo masivo, casi toda mi carrera en PepsiCo. Empecé en Argentina ya por mediados de los 90, y después hice un recorrido por México, por Estados Unidos, por el Reino Unido. Pero también lo fui mechando con algunas experiencias. Por ejemplo, a fines de los 90 fui un emprendedor fallido en la primera ola de Internet. Intenté hacer un marketplace, business to business, 7x24.com, que duró un par de años, no llegamos a break even. Qué bueno. Business to business. En ese momento, business to business, una idea que quizá estaba un poco adelantada para su tiempo, para la primera oleada de Internet. Y después volví a hacer mi carrera en PepsiCo. Y tuve la suerte de entrar a Mercado Libre hace casi 9 años. Cuando todavía estaba viviendo en Reino Unido, me invitaron a unirme para manejar el negocio del marketplace. Venía a manejar la unidad de negocio del marketplace, que es la unidad de negocios de e-commerce. Me pareció un desafío espectacular, dado que en ese momento, año 2012, ya Mercado Libre era una compañía pública, pero era una compañía todavía con todo por hacer. Así que gran momento para unirme. Y bueno, eso es lo que hice durante 6 años, hasta mediados del 2018, que tomé una responsabilidad distinta como Chief Marketing Officer de toda la compañía, tanto del negocio de e-commerce como del negocio de fintech y algunos de nuestros negocios secundarios como clasificados, mercado ads. Así que la verdad que un muy lindo desafío. Claro, es verdad, mencionaste y ustedes salieron a bolsa, se hicieron públicos en el 2008, ¿no? 2007. La compañía es pública, salió a la bolsa en Nasdaq en el 2007, así que ya en el 2012, cuando me uní, era una compañía con muchos años cotizando, pero la realidad es que todavía estábamos, como decimos, scratching the surface, ¿no? Rascando la superficie de lo que era la oportunidad del comercio electrónico en América Latina. Y ni que hablar que desde el punto de vista de fintech, lo que teníamos era Mercado Pago como un gran procesador de pagos online. Como habrás visto en los últimos años, nos hemos evolucionado y hemos innovado muchísimo también ahí. Así que hoy Mercado Libre te diré que es el ecosistema digital más grande de América Latina, con 2 grandes patas, una pata de comercio y una pata de fintech. Claro, y además con el fintech, que vamos a hablar un poquito de eso, que creció fuertemente, democratizando también todo el ecosistema de pago. Vamos a hablar de eso también. Te voy a preguntar probablemente de cómo ustedes visualizan fintech llegando a ciertos espacios de la población que la bancarización no pudo llegar o no ha podido llegar, y que probablemente este es un espacio, un desafío interesante. Eso está buenísimo. Uno de los temas, yo estuve observando Meli en los últimos 3-4 años. La eclosión ya venían creciendo fuertemente, la pandemia los puso en un punto de estrés importante, no solamente por el crecimiento, sino que porque además les aparejó
todo esto que veníamos discutiendo de la última milla hace mucho tiempo, que ustedes ya lo venían trabajando fuertemente, lo visualizaron, quizás porque ustedes no tenían el gen físico, sino el gen 100% digital, ¿cómo la sobrellevaron? ¿Qué fue para ustedes? ¿Apalancó el negocio fuertemente? ¿Reestructuró muchas fórmulas que ya tenían? ¿Cómo llevaron la pandemia? Mira, el comienzo de la pandemia fue un tiempo interesante para nosotros. Yo siempre digo que el plan 2020 de Mercado Libre duró hasta el 13 de marzo. El 13 de marzo, cuando empezamos a ver que las cosas cambiaban dramáticamente, creo que sentíamos que no sabíamos qué es lo que iba a pasar, pero viendo lo que estaba pasando en Europa y en China, uno podía darse cuenta que el comercio electrónico y los medios de pagos digitales iban a jugar un rol importante en la vida de las personas. Pero por otro lado había mucha incertidumbre. Entonces, nuestra filosofía original fue: controlemos lo que podemos controlar. No sabemos qué es lo que va a pasar con los mercados, entonces controlemos lo que podemos controlar. Y lo primero que dijimos fue: cambió el año, cambiamos el plan, ajustamos la línea de gastos, de inversiones, para posicionarnos bien. Estoy hablando de mediados de marzo, antes de que comenzaran las cuarentenas en América Latina. Y nos demostramos tener la agilidad para hacerlo. Porque en menos de 2 semanas habíamos cambiado dramáticamente nuestro plan, y creo que somos una compañía muy ágil, pero como toda compañía también nos gusta planificar y nos gusta ejecutar detrás de ese plan. Entonces, creo que la primera sorpresa fue nuestra capacidad de adaptación. La segunda, tuvimos que, de los 10.000 empleados, casi 9.000, tuvimos que pasar de la noche a la mañana a trabajar desde casa, y uno diría, bueno, somos una empresa digital. Sí, somos una empresa digital, pero que estaba acostumbrada a trabajar en locaciones físicas. No nos de hecho, esperábamos. perdona que ahí hago una cuña, ustedes creo que en Buenos Aires habían hecho un cambio a un edificio espectacular que tienen. Todos estaban ahí. Totalmente. Porque nosotros creemos mucho, somos una empresa digital, pero creemos mucho en el contacto entre las personas y los equipos y demás. Y nos demostramos en 48 horas, estábamos, como te digo, 90% de la gente trabajando desde su casa. Y lo otro, desde el punto de vista de cuál era el rol que nosotros podíamos jugar como marca, sobre todo Mercado Libre, que es una marca súper reconocida, cambiamos todo nuestro eje de comunicación, tratando en una primera etapa de ayudar a que la gente tomara conciencia. Si tú recuerdas, ahora parece como muy lejano en el tiempo, pero en mediados de marzo se empezaba a hablar del distanciamiento social, de tomar medidas de precaución, pero la gente no lo entendía, la gente no estaba tomando conciencia. Nosotros creo que fuimos la primera marca, una de las primeras en la región y en el mundo, en donde a partir de un cambio de logo y un cambio de eje de comunicación tratamos de generar esa conciencia. Señores, además, señoras, el logo de ustedes, Jan, perdón, tiene una cosa impactante que el otro día lo miré, tiene 2 cosas muy simbólicas. La primera, que la frase en Latinoamérica de trabajar codo a codo con alguien es arremangarse y salir, que era parte de su leitmotiv. Y por otro lado, el codo a codo tenía que ver con no tocarse las manos también, ¿no? Me da esa sensación de... Entonces, por los 2 lados. Pero justamente, y eso es lo llamativo, a ver, nosotros durante casi 20 años el apretón de manos, que es el cerrar un trato comercial, tal cual, es el ícono que define a Mercado Libre y a Mercado Pago. Y justamente eso fue una brillantez creativa de alguien del equipo que dijo, si queremos... ¿Qué podemos hacer nosotros para crear conciencia respecto de este tema de distanciamiento social que no conocemos? Cambiamos el logo. Eso fue una idea que se hizo, un brief a las 9 de la mañana, a las 2 de la tarde, la agencia había vuelto con esta idea brillante, porque es un mensaje. Al final del día es una marca reconocida, que está cambiando su logo en mediodía, y empezó haciendo una campaña social, que era nada más que de redes sociales. Y eso fue un viernes, y el sábado, me acuerdo porque hablando con Marcos, el fundador de la compañía, me dice, che, qué buena es la campaña esa, y ¿por qué no cambiamos el logo si queremos pasar el mensaje en todas las superficies? Sí, la verdad que tenés razón. Y el domingo a la noche ya lo habíamos cambiado, y creo que el jueves me acordé que no le había avisado al abogado. Entonces tuve que llamar al abogado para explicarle que no era una locura nuestra, que hacía sentido, y por suerte tenemos un equipo de abogados que es muy dinámico y lo entendió. Pero sí, todo muy real time. Sí, no, pero fue una genialidad. Pero además, y es otro tema que probablemente vamos a tocar, de ese sentido de responsabilidad social, porque no solamente fue un espacio de decir, bueno, aquí hay una oportunidad, sino de conectar con una sensación, con una situación país, una situación región, donde nadie entendía muy bien qué iba a pasar,
bueno, ahora lo miramos, como dicen, con el diario El Lunes y sacamos un montón de conclusiones, pero la realidad que adelantarse, como lo hicieron ustedes, fue bien interesante. Y Jan, después me voy a adelantar en algunas preguntas, pero ¿cómo ven Latinoamérica hoy? Latinoamérica es un territorio muy fecundo, sé que Brasil, México han sido, bueno, ni hablar Argentina, estandartes de la operación. Mercado Libre Estados Unidos, Mercado Libre Europa, son terrenos, o Asia, son terrenos más inexpugnables por los competidores, o son terrenos donde ustedes realmente están viendo una expansión o buscan una consolidación en la región apalancado de todo lo que pasó con la pandemia. ¿Cómo ven eso? Yo creo que el tamaño de la oportunidad de América Latina es tan grande que yo no veo un mercado libre fuera de la región. Claro. Somos latinoamericanos que entendemos la complejidad de este mercado. Es un mercado, a ver, no es un mercado, es 18 mercados, son 18 mercados distintos que tienen algunas cosas en común, pero tienen muchas cosas muy particulares. Creo que lo entendemos, creo que entendemos la necesidad de moverse pero muy ágilmente, de estar innovando, de estar corriendo riesgos, porque la verdad que las condiciones del mercado cambian constantemente, y yo creo que el mundo no necesita un mercado libre fuera de América Latina. Tenemos tanto para hacer acá y si me preguntás cuál sería nuestro diferencial en Estados Unidos, en Europa, en Asia, me costaría encontrarlo. Y viendo el tamaño de la oportunidad en la región, me parece que tenemos mercado libre para rato en América Latina. Sí, además con una presencia de marca completamente consolidada. Yo creo que es un sueño tener una consolidación de marca como la que tienen ustedes, definitivamente en la región. Y 660 millones de consumidores con un montón de necesidades no satisfechas, con necesidad de compañías que vengan y a través de la tecnología puedan innovar, puedan traer productos novedosos, intuitivos, fáciles de usar, a muy bajo costo o a cero costo. Es una región donde el tema de la accesibilidad y del costo es súper relevante. Entonces, te obliga a estar innovando constantemente América Latina. Esa es lo que tiene de fascinante. Sí, bueno, es un espacio interesante. Yo te preguntaba por Norteamérica, te preguntaba por otras regiones, porque también probablemente la consolidación de Latinoamérica como un territorio fecundo para el e-commerce, también todo el empuje, ustedes han sido parte 100% de eso, genera una presión porque además la misma pandemia transformó al retail físico, por ejemplo, una necesidad forzosa de empezar a hacer un proceso de distribución, de venta, digamos, digital, con todos los desafíos de última milla, y que eso supone que probablemente ustedes ya lo tenían bastante solucionado, pero empiezan a haber otros players que miran acá con ambición. Amazon, empieza a haber una Alibaba que también de una u otra manera está en constante, digamos, potencial desembarco. ¿Eso para ustedes qué es? ¿Es un efecto positivo de apalancamiento, un desafío más para consolidarse? Ya me dijiste que es consolidación en la región, pero ¿cómo ven esa competencia? Bueno, Mercado Libre creo que ha tenido competencia desde el día 1, hace casi 22 años que se fundó la compañía, y el común denominador ha sido tener competencia, lo único que ha ido evolucionando. Pero si tú te fijas, ¿cuál es el factor diferenciador de los últimos años de Mercado Libre? ¿Por qué Mercado Libre ha evolucionado tanto y por qué le ha ido tan bien? Aumentó dramáticamente la competencia, la sofisticación de la competencia, la ambición de la competencia, la agresividad de la competencia. Y creo que fue buenísimo. Somos un grupo de gente muy competitiva, y creo que la competencia nos ha hecho ser mucho mejores. Estábamos acostumbrados a competir con algunos jugadores locales y unos muy pocos regionales, y hoy creo que competimos en los distintos negocios, tanto el de fintech como el de e-commerce, competimos con jugadores locales de envergadura, regionales muy ambiciosos y con los grandes globales. Y creo que nos ha ido bien y eso te motiva y la verdad que te da confianza. Para mí, la gran dinámica competitiva es uno de los grandes factores de éxito de Mercado Libre, saber manejarlo, abrazar esa dinámica competitiva. Yo no sé qué pasa en América Latina, a veces me pregunto por qué le tenemos tanto miedo a la competencia, ¿no? Parece que hablar de competencia en América Latina, y no digo solo en nuestra hablar de competencia es como mala palabra, sí. Y es buenísimo para el consumidor y es buenísimo para nosotros.
Y si estás en una industria como la nuestra, que es de constante innovación, no te permite dormirte en los laureles. Y yo genuinamente creo que eso, el haberlo abrazado, el haber tomado riesgos, el haber invertido a largo plazo, es lo que hoy permite que Mercado Libre sea lo que sea. En los últimos 5 años tuvo una explosión de crecimiento. Absolutamente. ¿Piensas que después te voy a llevar al negocio fintech porque para mí es apasionante y súper interesante, pero ¿piensas que de una u otra manera el retail físico no lo vio venir? Se tardó mucho, no entremos en detalles específicos, pero digo, porque en realidad el negocio digital venía creciendo, las capacidades técnicas, estructurales, la disponibilidad de acceso, los dispositivos móviles, la capacidad de iluminar más espacios con internet, digamos, pareciera ser que se venía sembrando un terreno y ustedes lo venían fecundando y finalmente no sé qué pasó con el retail físico. ¿Se encontró con esto de cara o cómo lo ves de fuera? Mi lectura es que creo que ya sea el retail físico o la banca tradicional o casi cualquier industria, creo que es muy difícil cambiar. Es muy difícil para cualquier organización cambiar. Yo siempre digo que lo que le juega en contra a las compañías tradicionales es el legacy. El legacy, los sistemas legacy, las estructuras organizacionales legacy, las formas de operar legacy, la cultura legacy, los sistemas legacy y la cultura legacy. Y es muy difícil, y los sistemas de incentivos, porque los sistemas de incentivos de cualquier manager profesional difícilmente te permiten tomar las decisiones de largo plazo que siempre tienen un costo a corto plazo que te ayuda a hacer esa transición. Y más todavía cuando todo esto que yo estoy llamando legacy es lo que te hizo ser exitoso. Es muy, pero muy difícil. Lo que te hizo ser exitoso es lo que probablemente te va a matar en la próxima etapa o no te va a permitir florecer en la próxima etapa. ¿Y cuántas organizaciones en el mundo? No es un tema de América Latina. ¿Cuántas organizaciones en el mundo pueden hacer eso? Y creo que una de las cosas buenas de Mercado Libre, y lo veo por Marco, nuestro fundador, que tiene esa mentalidad, que es la de estar haciendo constantemente disrupción de uno mismo. Él está obsesionado con que si no hacemos disrupción nosotros mismos, alguien más va a venir a hacerlo. Entonces, estamos todo el día, después de 22 años, haciendo nuestro mejor esfuerzo para nunca transformarnos en el jugador incumbente. Porque el día que nos transformemos en el jugador incumbente, estamos complicados. Sí, lo escuché a Marcos hace poco en una charla que dio para una radio o para un programa de podcast, no sé si fue... Pienso que pudo haber sido Reino Unido, Australia, por el acento del... Era Reino Unido. Era Reino Unido. Y decía eso, me quedó, seguimos teniendo la mentalidad del primer día. A pesar de cómo crecimos, seguimos teniendo la mentalidad del primer día y es muy decidor porque te mantiene alerta. Te mantiene alerta. Uno de nuestros principios culturales es emprender tomando riesgos. Es una mentalidad, es un mindset que está todos los días. Y no digo que sea fácil, y no es fácil porque ya no somos la empresa del garage. Es una empresa que el año pasado comenzó con 9.000 empleados, terminó con 16.000, este año va a terminar probablemente cerca de 35.000 empleados. Es un trabajo muy activo que uno tiene que hacer para mantener ese ADN emprendedor en una organización que crece tanto. Pero todo empieza por decir, eso no va a ocurrir por una cuestión de obra de magia, hay que trabajarlo. Entonces creo que tomamos conciencia de que es un riesgo, tenemos el mismo riesgo que puede tener cualquier otro jugador y tratamos de trabajarlo muy proactivamente. Sí. ¿Tú entraste con cuántos empleados en Mercado Libre? ¿Cuántos habían cuando entraste? ¿Cuántos eran? Mirá, la verdad que a veces trato de hacer memoria porque llevo 9 años y siento que son como los años perros. Hay días que me levanto y siento que yo estuve en el garage cuando se fundó la compañía. Eso es lo que te hace Mercado Libre. Yo creo que no debemos haber sido más de 1.000 empleados cuando yo entré, estoy casi seguro. Y hoy día están proyectando 30.000. Y empezamos el año con 16.000 y estamos proyectando por lo menos terminar con 30.000 en toda la región. Y lo fabuloso es que de 1.000 a 30.000 hablo contigo y tengo la sensación de que sigue sintiendo que sigue siendo la compañía ágil de los 1.000 empleados. Eso está espectacular. Mira, sí, pero está bueno, tenemos gente que, lo bueno es una cultura muy abierta. Yo te puedo decir eso y así como yo lo siento y trabajamos, pero si yo voy al medio de la organización, estoy seguro que más de uno me va a decir, ojo, John,
no te contés el cuento. Para vos quizá la sensación es esa, pero ojo que a medida que vamos creciendo, ojo que el proceso de toma de decisiones, pero es como te digo, hay que reconocerlo, hay que estar atento de que eso puede ocurrir, hay que escuchar a la gente y tenemos que trabajar proactivamente para tratar de romper con esas cosas. No queremos, yo uso el término y no sé en el sentido despectivo, no lo digo así, pero hablo de la corpo, ¿no? Tratar de evitar ser la corpo. La corpo es una palabra que uso yo, la corporación, con todas las connotaciones negativas que tiene, ¿no? De moverse lento, de jugarlo por lo seguro, de los intereses económicos del individuo en lugar del bien de la compañía y de los consumidores. Creo que trabajamos todos los días para que no nos despertemos un día y nos demos cuenta que nos transformamos en una corpo. Claro, pero al mismo tiempo es necesario, cuando se transforma en una compañía pública con cierta dinámica, con cierto peso, hay protocolos que naturalmente tienen que seguir en pos de los accionistas, de la seguridad del negocio, de la misma cadena de valor, entonces es entendible, pero ahí empieza a jugar esto que decías tú entre cómo mantener esa agilidad, cómo mantener ese riesgo, digamos, que los llevó a este lugar, sin sacrificar evidentemente las características que lo pusieron donde están, el valor de marca que tienen, todo eso. Y es un juego constantemente de estar buscando el balance, pero lo importante es mantenerse en movimiento, es no quedarse quieto. Absolutamente. Jean, te quiero llevar a un tema que a mí me encanta, que vengo amenazando desde las primeras preguntas que te voy a llevar, que es el negocio fintech, el mercado pago, muy popular en Latinoamérica. Hemos visto que la mayoría de los venture capitals, casi todo el ecosistema de inversión está yendo mucho en Latinoamérica hacia el ecosistema fintech. ¿Cómo lo ven ustedes hoy en la TAM? Primero, entender el peso en el negocio debe ser significativo. ¿Qué tanto está pesando hoy respecto al marketplace? Yo sé que tienen sinergias obvias, pero ¿cómo ven además de eso el ecosistema en la región? ¿Cómo lo ven creciendo? Y la última pregunta, que quizás es más retórica, pero ¿realmente ves que tiene esta capacidad de democratizar y alcanzar espacios, digamos, socioeconómicos en los países donde la bancarización no ha podido o no ha querido llegar? Sí, a ver, empezando por la primera parte de la pregunta. Mercado Pago lleva muchos años de muchísimo crecimiento, los últimos años a triple dígito. Sigue pesando todavía una parte minoritaria dentro del negocio de Mercado Libre, porque tenemos la suerte que el negocio de comercio electrónico está un poco más avanzado, pero sigue estando todavía en pleno apogeo. La penetración del comercio electrónico antes de la pandemia era más o menos del 5% promedio en la región, ahora debe estar más cerca de 9-10%, pero que es muchísimo, pero todavía lejísimos de los países más desarrollados, ya están arriba del 20%. Entonces, tenemos la suerte de estar en un negocio más maduro, pero todavía de alto crecimiento como comercio electrónico, y fintech que viene tratando de hacer catch-up, y todavía con una oportunidad infinita. Yo sí creo que fintech, y no solo Mercado Pago, creo que, y tú lo dijiste, hay un nivel de innovación y hay acceso, por suerte, finalmente en América Latina, hay acceso a fondos, hay fondos de capital de riesgo que están apostando fuerte al emprendedor latinoamericano. Yo sí creo que todo eso que está ocurriendo en el ecosistema emprendedor latinoamericano de fintech y lo que podemos hacer desde nuestra posición de liderazgo en Mercado Pago, sí creo que va a ayudar a ese 50% de la población que todavía no tiene acceso a servicios financieros básicos, los que para ti, para mí serían básicos. Y de vuelta, esto no es una crítica a la banca tradicional, es una realidad. La banca tradicional hizo un montón de cosas buenas en los últimos 50 años, pero con todas esas cosas buenas que hizo, tenemos que mirarnos al espejo y decir, no somos una región desarrollada donde la mayoría de la gente tiene acceso a esto. 50% de la gente no lo tiene. Y cuando yo te estoy hablando, cosas básicas como poder no tener que ir a hacer una cola a un comercio, a un banco para poder pagar un servicio, ¿no? Para hacer una recarga de celular. Cosas básicas, porque al final del día es el valor del tiempo, o si no parece que el tiempo no vale nada para la gente en América Latina, no es el caso. Pero también esa posibilidad de, a partir de pequeñas transacciones, empezar a crear tu historia de crédito. Uno de los grandes problemas de América Latina es que la gente y las empresas no tienen acceso a crédito. Es la dura realidad. Y es muy difícil en el mundo desarrollado, tanto los individuos como las pymes crecen en base al crédito, y el crédito les permite reinvertir y hacer las cosas en mayor escala, y eso les permite generar empleo y volver a reinvertir. Entonces yo sí creo
que desde la fintech lo que se puede hacer es empezar a abrirle la puerta a gente y a pequeñas empresas que hoy no podrían, a través del sistema tradicional, dar ese primer paso. Y a partir de lo que hagas y de repagar tus pequeños créditos, que son microcréditos, ir construyendo tu historia y eso te habilita al siguiente crédito. Y yo creo que, a ver, vamos a resolverle todos los problemas a la gente o a las pymes en América Latina, no, pero creo que les podemos ayudar a ese primer paso para poder progresar. No, absolutamente. Yo creo que el espacio de la fintech es enorme. Yo no tenía el dato del 50%, pero es muchísimo espacio por crecer en el 50%. Al mismo tiempo, deja al descubierto realmente que la penetración del sistema bancario como lo conocemos hoy no es tan amplio como creeríamos. Deben haber particularidades país a país. No tengo el dato acá, obviamente, pero me imagino que sigue siendo muy amplio. Y aquí te hago una pregunta, a ver, proyectando algo. ¿El ecosistema fintech terminará concentrándose un poco en algunos players como ha venido pasando o crees que esta atomización va a seguir unos años más? Te digo porque he visto mucho espacio de crecimiento, particularmente por lo que tú nombraste, lo conecto para todos los que están escuchando si tienen la posibilidad. Hay un estudio que sacó, no sé si el Banco Interamericano de Desarrollo hace muy poco, que habló de que el ecosistema capital de riesgo invirtiendo en Latinoamérica, primero dos cosas que me parecieron espectaculares, una, fintech, dos, Argentina, el nivel de captura de esa inversión y de startup naciendo de Argentina es impresionante, y te lo pregunto porque quizás al haber más capital, va a haber más atomización, se concentrará, seguirá así, beneficiará. ¿Cómo lo ves el ecosistema? Mira, yo creo, Mercado Pago creo que es una de las pocas, si no la única fintech que hay realmente de escala regional, y aparte que ofrece como toda la gama de productos. Creo que si tú te fijas en todo lo que son los startups que han surgido en toda la región, no solo en América Latina, Brasil está súper activo, Colombia, México, tienden a especializarse o a arrancar en una línea de productos. Pagos, dispositivos móviles, o créditos de consumo, o créditos a pymes, o la billetera digital, o una cuenta digital, ¿ok? Sí. Pero lo que pasa naturalmente es que después van expandiendo. Arrancan por uno de esos ejes, pero después tienen que expandir su rango de productos, porque para poder tener un negocio sustentable creo que necesitas tener un rango de productos más grande. Pero aparte, porque el usuario también lo que necesita es alguien que le resuelva todos los problemas, ¿no? En algún momento, buenísimo que uno me resuelva el crédito personal y otro me resuelva la tarjeta de crédito y otro me resuelva la billetera digital. En algún momento la gente quiere conveniencia, entonces me parece que va a ocurrir un proceso, pero más que necesariamente de consolidación, yo creo que va a haber muchísima competencia, muchísima, pero de jugadores que dejan de competir en una sola línea de producto y se expanden a ofrecer todo. Y a mí me parece que es súper sano. Pero yo me cuesta visualizar en el mediano, incluso en el mediano plazo, en el corto seguro que no, pero incluso en el mediano plazo me cuesta visualizar que haya una consolidación. Yo creo que todavía hay mucho espacio para crecimiento, expansión horizontal de líneas de producto, y veremos de acá a 5 años, 10 años, a ver si se da algún proceso natural de consolidación. Pero hoy es fascinante la cantidad de startups que están surgiendo en el mundo fintech, que es fascinante en América Latina. Es fascinante. Bueno, ustedes tienen un apalancamiento natural también con el negocio business to business y de todos los que quieran ingresar al marketplace, porque by the way, no lo hablamos antes, pero no solamente es la palanca del consumidor final, sino que Mercado Libre ya se transformó en un vehículo de comercialización natural del retail tradicional. Entonces, ahí hay, y a todos aquellos microemprendedores que necesitan el crédito también en esa fintech business to business. Entonces, el recorrido es casi completo. Totalmente, nosotros tenemos dos grupos naturales de usuarios a los cuales servimos, uno que es un usuario individual en su rol de consumidor, otro que es la pequeña y mediana empresa, o el microemprendedor en su rol de trabajo, y también está el que le servimos ambas facetas, ¿no? Porque todos los que trabajamos en algo al mismo tiempo somos consumidores. Entonces creo que nuestro rango de productos, fintech y también de e-commerce y de clasificados y de mercado ads, la verdad que trata de ir satisfaciendo todas esas distintas necesidades. Y sí, tratás de transformarte en un one-stop, ¿no?
destination. Te quiero resolver la mayor cantidad de casos de uso posible. Sí, eso es mejorar la calidad de vida finalmente del consumidor, es eso, es ganar tiempo. Jan, Comscore está muy involucrado en el tema de datos a nivel global, en Estados Unidos, en la TAM también, particularmente en el ecosistema digital. Ustedes hace poco, no sé si hace poco, hace un tiempo ya, pero han consolidado Mercado Ads como una división interesante, una división innovadora. ¿Cómo ven Mercado Ads dentro de Mercado Libre en la región? Yo sé que esto ha sido ya algo que se ha implementado a nivel global, pero es algo que toma cada vez más importancia en el negocio. Si me cuentas un poquito de eso, porque también probablemente quienes están más conectados con Comscore van a interesarse por esta unidad de negocio en particular, que es bien interesante de ustedes. Totalmente. Yo creo que Mercado Ads existe hace más de 10 años, eso es lo interesante, pero creo que recién en los últimos 2 años, 3 años, le empezamos a encontrar la vuelta desde el punto de vista de producto, realmente entender la necesidad de los distintos grupos de advertisers, que primero empezaron siendo los vendedores, los propios vendedores de Mercado Libre que querían hacer resaltar sus productos, pero después en los últimos 2 años empezaron a aparecer, ¿no?, las marcas, primero vendiendo dentro de Mercado Libre y después buscando llegar a audiencias muy calificadas. Y la realidad es que nosotros le hemos encontrado la vuelta a innovar en productos. Nosotros históricamente teníamos el producto, lo que llamamos el Product Ad, muy focalizado en el bottom of the funnel, ¿no? Sí. En el momento de compra, ¿cómo hago para resaltar mi... Y hemos ido desarrollando una serie de productos de publicidad que te permiten subir a la etapa de consideración y subir incluso a la etapa de construcción de la marca. Y eso, en cuanto los pusimos ahí afuera y los empezamos a optimizar, vimos que había una demanda natural de todos los grandes advertisers, y la verdad que en los últimos 2 años Mercado Ads ha tenido un crecimiento muy, pero muy fuerte, y yo creo que va a jugar un rol súper importante en los próximos años de Mercado Libre. Sí, esa posibilidad de llegarle con publicidad relevante en el momento justo a un usuario individual, es de alguna manera lo que yo en mis años, hace muchos años cuando estaba en PepsiCo, es lo que quería. No quiero tirar al bulto, ¿no?, con un bazooka y ver a ver si alguien se entera de lo que... Quiero realmente con precisión poder darle a Leo el mensaje que es relevante para ese momento, para el producto que está buscando. Y lo que dice es tan cierto que creo que fue la promesa del mundo de ecosistema publicidad digital. Llegar con el mensaje preciso, en el momento preciso, a quien quieres. Hemos transicionado hacia ese espacio, pero han aparecido players como el caso de ustedes, que además, dicho sea de paso, el apalancamiento en la data que ustedes tienen es fundamental, porque ustedes tienen un ecosistema de usuarios y de logueo, de ingreso tan grande que probablemente construyen desde un first party data un elemento que es muy genuino y muy requerido por el ecosistema digital. Entonces, parece ser un match perfecto. Totalmente, y lo otro que ocurre es que también hemos trabajado mucho en mejorar la experiencia de usuario, tanto de los compradores en el negocio de e-commerce como de los pagadores o en el negocio de fintech, ¿no? Y cuanto más te usen, más recurrencia y más los conoces y más casos de uso vas descubriendo, más situaciones. Entonces, la realidad es que todo eso hace que la solución sea la solución que vas desarrollando, sea cada vez más relevante para los usuarios. Sí. Jan, ¿ustedes son una compañía de datos? ¿Se mueven 100% de los datos? Yo te lo pregunto porque, conectado con lo que estábamos hablando antes, tiene una audiencia conectada gigante. Las propuestas surgen desde los datos. ¿Cómo se manejan con los grandes volúmenes de información que tienen? ¿Son parte relevante del éxito? Porque al final del día, los grandes ganadores en los últimos 10 años en el ecosistema digital son las compañías tecnológicas. Y ustedes son una compañía tecnológica, me da la sensación, como no sé si por ADN de definición, pero lo son hoy. ¿Cómo ven esa relación con los datos? Después te conecto con una segunda pregunta del tratamiento de los datos, pero ¿cómo se ven hoy ahí? Mira, yo creo que hemos ido avanzando bastante
todavía a veces uno mira de afuera, ¿no? a la industria, al Mercado Libre, a la industria, y dice, esto es un poco como la NASA, y no creo que sea tan así. La realidad es complejo manejar el volumen de datos que nosotros manejamos. Hemos ido aprendiendo a utilizarlo. Yo siempre digo, creo que si usamos hoy el 5% de la data que tenemos, debo estar siendo optimista, ¿no? Creo que se habla mucho del Big Data y todo el mundo está como obsesionado con el Big Data, pero lo hablaba el otro día en una charla con alguien. Creo que a la mayoría de los negocios todavía lo que le falta es manejar bien el small data, ¿no? Que es, no necesitas ser Mercado Libre para tener data de tu negocio. Creo que cualquier negocio hoy en día, incluso una pyme, tiene datos que no está utilizando de manera inteligente, ¿no? Para poder, primero, entender qué dinámicas están ocurriendo en su negocio, identificar oportunidades, es decir, algo más, un análisis de datos más descriptivo, ni que hablar para las partes predictivas. Creo que en general en el mundo todavía no estamos, la gran mayoría de las compañías no está en esa etapa. Creo que están todavía en la etapa del small data, de ver qué hacer, cómo se hacen las preguntas correctas. Después a todo eso podés montarte en la tecnología desarrollada por muchísimas plataformas tecnológicas que creo que va a ayudar, pero se habla mucho del Big Data y a mí me parece que todavía nos falta mucho trabajo a la gran mayoría de las compañías con el Small Data. Creo que nosotros hemos avanzado en los últimos 5 años, todavía nos falta mucho camino por recorrer. Sí. Imagínate, es interesante escucharlo un player como ustedes. Sí, yo he escuchado la obsesión del Big Data, la charlo, no sé si a diario, pero con cierta frecuencia, y es verdad, hay un gap importante en la interpretación de los datos. Navegar ahí en un océano de datos no significa tener más al final. Exactamente, creo que se confunde. Y creo, de vuelta, cuando uno ve estas transiciones a cosas tan nuevas, trata de agarrarse, ¿no? de los conceptos que parecen novedosos y con la mejor de las intenciones, pero creo que a veces la gente se termina mareando en estos procesos de transformación digital y trata de llegar al final del camino tomando un shortcut. No hay atajos. La realidad es que uno tiene que hacer el trabajo y se empieza con lo que uno tiene y con las preguntas correctas y entender qué es lo que está pasando con el negocio. Y a partir de un buen entendimiento de eso, después empezás a montar algunas otras herramientas. Pero creo que se tratan de buscar soluciones mágicas y también hay mucha gente vendiendo soluciones mágicas que no existen. Es verdad, esa me encanta porque uno ve cada gurú todos los días y, ojo, no estoy haciendo nada en particular, pero digo, cada uno vende su historia como quiere, pero hay que tener ojo con el tratamiento de los datos también, porque, bueno, sobre todo estamos en un momentum de GDPR, compliance, donde la gente también requiere de las tecnológicas un tratamiento de los datos mucho más trabajado, un respeto a la privacidad de los datos, entonces eso tiene mucho sentido. Jan, vamos a ir cerrando ya, porque me parece que ha sido interesantísima la charla, pero quiero llevarte a un terreno más personal. ¿Cómo te mantienes al día? ¿Estás todo el día full? Llevas 9 años con Mercado Libre, la compañía está en un momento cada vez más demandante. Charlo contigo, hablo y me doy cuenta que estás manejando no solo el tema desde el producto, sino que estás manejando el ecosistema, tendencias. Seguramente ustedes como management team están viendo también y anticipando tendencias. ¿Cómo te queda tiempo para capacitarte, para seguir entendiendo de todo el ecosistema Mercado Libre o negocios en lo que están? ¿Lo lees el fin de semana? Antes de... ¿Cómo tienes? Me río porque habría que preguntarle a mi esposa. A ver. No quería tocar el tema. Cuando entré a Mercado Libre hace 9 años, creo que lo que más me llamó la atención, o casi que me fascinó, fue esa sensación de que la curva de aprendizaje iba a ser de 90 grados en el año 1. Dije, esto realmente es tirarme a la pileta. Por un lado, dije, estos locos están dispuestos a contratarme a pesar de que vengo de un background distinto. ¡Wow! ¡Qué locos que están! Eso fue un poco la primera sensación, pero lo segundo fue, qué fascinante, porque también uno tiene que estar dispuesto a venir y exponerse a cosas nuevas. Y eso a mí realmente me fascinó, el desafío intelectual me fascinó. Ahora, la parte naif mía fue pensar que yo iba a ser el año 1. Hoy estoy en el año 9 y la curva de aprendizaje de 85 grados. Es impresionante. Todo lo que aprendí en los primeros 3 años de Mercado Libre es totalmente obsoleto. No me sirve de nada, salvo para construir. Entonces,
creo que nosotros hablamos mucho de agilidad de aprendizaje. La agilidad de aprendizaje te requiere no solo aprender cosas nuevas, sino olvidarte de cosas que ya pasaron a ser obsoletas. ¿Cómo lo hago yo? Yo todas las noches de los 7 días de la semana, me paso 1 o 2 horas leyendo temas diversos. Estoy suscrito a muchísimos newsletters de la industria y bastante amplio. Leo muchos libros, estoy suscrito a revistas. Mi mujer me dice, flaco, ¿en qué momento para? Pero bueno, por otro lado es fascinante intelectualmente y también lo que ocurre es que dentro del equipo extendido de liderazgo es parte del ADN. Nos compartimos todas las noches en el chat, nos compartimos artículos y son de temas que tienen que ver con el negocio de hoy o son temas interesantes de futuro que no tienen nada que ver y creo que existe constantemente nos vamos compartiendo temas interesantes y genera temas interesantes de conversación dentro del equipo de liderazgo. No hablamos solo del negocio de hoy, sino que tratamos de dedicarle algo de tiempo. ¿Qué tendencias hay? ¿Qué estamos viendo en China? ¿Qué estamos viendo en Europa? ¿Qué estamos viendo en Estados Unidos? ¿Cuál de esas tendencias podría llegar a América Latina? ¿Cuál podría ser relevante? ¿Cómo va a llegar a América Latina? Porque vos podés ver la tendencia, pero no va a tener el mismo impacto en América Latina. Entonces yo te diré que es un tema de todos los días. Te tiene que gustar, tenés que tener esa curiosidad intelectual y tenés que tener un poco el estamina, ¿no? Como dicen los americanos, para todas las noches darle un poco a la lectura. El estamina y de dar la última milla leyendo, porque además cuando es una compañía del market cap de ustedes, el tamaño y la penetración, ya no es solamente un factor de industria, sino que ustedes están expuestos a factores económicos, tienes que casi nutrirte de finanzas públicas, entender el boomerang de cuando un banco central hace tal cosa, cómo va a llegar acá, o sea, ya empieza a ser una dinámica de análisis bastante más compleja. Por eso te preguntaba cómo dominar esas variables en la lectura, y este es un buen consejo para los que nos cuesta a veces agarrar. Yo creo que es leer, pero después tratar de simplificar. Yo creo que tratamos de leer mucho para satisfacer esa curiosidad intelectual, pero después tratar de simplificar a las cuales son las pocas cosas que son relevantes para este momento. Y hay algunas que las dejamos parqueadas para revisémoslas de vuelta el año que viene, porque tampoco se puede atacar muchas cosas al mismo tiempo. Creo que una de las cosas que tiene bueno Mercado Libre y que habla de nuestra disciplina a la hora de ejecutar, nuestra capacidad de ejecutar, es constantemente estamos tomando decisiones duras de qué dejamos de hacer. Entonces, la cantidad de oportunidades que nos aparecen son infinitas. Que si las mirara cada una individualmente, iría detrás de cada una de ellas. Y lo difícil para nosotros no es decidir qué hacer, es decidir qué no hacer. Y tener la disciplina y la paciencia para decir, este tema, revisémoslo de vuelta dentro de 6 o 12 meses, porque hoy no es prioritario. Qué buen concepto, ¿eh? Qué interesante. Bueno, un lujo de posición, evidentemente, pero también no es fácil despojarse y dejar ir proyectos que parecen que van a ser la corona, pero bueno. Créeme que nos cuesta un montón. Claro. A mí individualmente también me cuesta, pero bueno, es una disciplina que hay que tener. Jan, última pregunta. ¿Qué proyecto te apasiona en los próximos 2 meses, lo que estás, ya sea Meli, personal, ya sea que dijiste, quiero correr 10K y voy a pasar a 15K? ¿En qué está Jan Summers en los próximos 12 meses como proyecto? ¿O puede ser ambos? Mira, fuera de Meli, a mí me fascina el tema de la educación en América Latina, y particularmente la educación emprendedora y de finanzas personales. Creo que son herramientas que cualquier chico de la escuela secundaria necesita tener para poder proyectarse en la vida, para poder progresar. Incluso estoy involucrado en un par de fundaciones, una que es Junior Achievement, es una fundación de educación económica y de emprendedorismo que existe hace 100 años, que surgió de Estados Unidos. Estoy metido apoyando a Enseñar por Argentina. La verdad que tengo una fascinación con el tema de la educación. Realmente creo que la educación es el único factor que te permite la movilidad social, y eso es en toda América Latina es igual, es un déficit que tenemos, y al final del día es una pequeña contribución que trato de hacer para que más gente tenga las oportunidades que tú y yo tuvimos. Es la única forma que nuestras sociedades progresen. Sí, y además interesante, yo creo que no solamente la educación, estamos discutiendo en Latinoamérica la educación de base, pero además incluso en los espacios socioculturales más instruidos,
la educación financiera es fundamental. Y ese espacio me llama mucho la atención, digamos, no sabía que estabas en esa parte de fundación y me encanta y estaría buenísimo. ¿Nos puedes repetir cuáles son para que la gente pueda entrar? Una es Junior Achievement, es una fundación con presencia en más de 100 países, está en toda América Latina. Soy miembro del consejo tanto a nivel Américas como a nivel de Argentina, y también Enseñar por Argentina, que también es fantástico, y son jóvenes que se voluntarían para ir a enseñar a chicos en escuelas, y realmente gente muy preparada que le dedica 2 años de su vida realmente a meterse dentro del sistema educativo para tratar de tener impacto en un grupo pequeño de chicos. Pero creemos que a partir de ese contacto individual después existe un efecto multiplicador. Es transformar la educación desde la base, no desde la mega estrategia, sino desde la base, cerca de los chicos. En ambos casos, ambas fundaciones tienen eso en común, es acercarse al chico, todo empieza por los chicos, y trabajando muchísimo con los docentes. Espectacular. No, eso a mí me conecta mucho. Podríamos hablar de educación en Latinoamérica, eso lo dejamos para otro talks, pero Jan, la verdad, espectacular, un lujo de charla para nosotros, como te lo decía en off, y todos los que están escuchando, teníamos un montón de ganas de tener en este ciclo a Mercado Libre. Cuando nos dijeron que eras tú, más todavía. La verdad, muy instructivo, recorrimos todos los temas que queríamos tocar, los abordaste de una perspectiva como nos interesa, como talks en la región, amplia, diversa, para que la mayoría de la gente entienda qué es Meli y cómo está incrustado en el ecosistema. Te agradecemos un montón. Leo, gracias, un placer, y nos juntamos cuando quieras hablar de educación. Absolutamente, esa te la voy a cobrar cuando esté por Buenos Aires. Un abrazo enorme. Un abrazo, gracias. Comscore Talks en español. Los desafíos más complejos del ecosistema digital.